grupo de cirugía vascular por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por compartir esta tarde con nosotros. Esta parte epidemiológica el doctor Rivera ya la mencionó con mucho rigor y quería enfatizar básicamente que más o menos un tercio de las causas de muerte de pacientes hospitalizados por una razón médica está involucrado el tromboembolismo pulmonar. O sea, es una razón muy clara de la importancia de realizar una adecuada tromboprofilaxis en nuestros pacientes. En esta referencia, como pueden ver, de 150.000 pacientes se documentó que había un incremento de mortalidad si la tromboprofilaxis se retrasaba más de 24 horas. Hay la importancia de que tener muy clara la indicación de las guías, porque como mencionó el doctor Rivera, esto es una enfermedad prevenible y si es prevenible y no lo hacemos, estamos haciendo omisión y en caso de omisión podemos ser demandados. El doctor Ardila habló de el comienzo de la vida. En el caso de nosotros en cuidado intensivo tenemos los pacientes que cada vez están aumentando más en su edad y de que el hecho de aumentar en edad va a hacer que tengan muchos factores de riesgo y como se mencionó, lo ideal es que nosotros estratifiquemos nuestros pacientes en cuanto al riesgo que tiene de desarrollar una trombosis venosa profunda que lo pueda llevar o no a un TEP. Ese riesgo de trombosis va a depender de la naturaleza de la enfermedad y de todos los factores de riesgo que tenga el paciente. Existen múltiples guías, o sea, el CHES siempre publica las guías generales, pero cada grupo, piensa los grupos quirúrgicos de neurocirugía, urología, obstetricia, publican sus guías porque en las guías generales no están los puntos específicos que uno puede tocar, porque cuando uno se basa solo en las guías son muy generales y cuando uno ya está en la realidad frente a un paciente, cada paciente es un mundo aparte. Como vieron, hay múltiples factores de riesgo y un simple factor de riesgo que uno omita puede cambiar completamente el enfoque del paciente. Se había mencionado el score de Padua para tratar de evaluar los diferentes puntos y asignar el riesgo que tiene su paciente de desarrollar una trombosis venosa. Cuando supera más de 4, el paciente es de alto riesgo. Tratar de usar, como se mencionó, las calculadoras y anotar estos scores. Otro score en el cual ya está incluido el hecho de estar en una unidad de cuidado intensivo y con más de 2 puntos, como pueden ver, ya el paciente es de alto riesgo. Y adicionar al score de riesgo, es fundamental que en la historia, si nosotros vamos a tener que utilizar moléculas que van a prolongar el tiempo de coagulación y que pueden poner a riesgo al paciente, pues anotar, perdón, no he aprendido a manejar este aparato, anotar cuáles son los riesgos que tiene el paciente de sangrado. Con un score de más de 7 implica que el paciente tiene un alto riesgo y si yo lo tengo hospitalizado y decido, basado en esos factores, no va a ser la tromboprofilaxis farmacológica, debo de anotarlo, que dada la situación y el score de alto riesgo de sangrado, el paciente decidió no anticoagularlo y utilizar otra medida para prevenir la trombosis venosa profunda. Adicionalmente, tener en cuenta que hay ciertas patologías como la úlcera gastrodenal, el sangrado en los últimos 3 meses por algún sitio en el cuerpo, o tener menos de 50.000 plaquetas, nos da unos riesgos, en este caso, miren, 4 veces más, este 3 y este 1.84 veces más de tener un sangrado. O sea, tenemos que, en el contexto de definir la tromboprofilaxis, hacer un balance, esto es claro, como todo en la vida, del riesgo versus el beneficio. Y aquí 2 diapositivas para mostrar en forma general lo que las guías de CHES, que son de pronto las más citadas con respecto a la tromboprofilaxis.
Para paciente médico no quirúrgico agudamente enfermo con factores de riesgo para TBP se recomienda heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada o en su defecto fondaparinos con un grado 1B. Paciente médico no quirúrgico agudamente enfermo sin factores de riesgo para TBP no se recomienda tromboprofilaxis química. En este caso utilizaríamos una mecánica, unas medidas de compresión neumática. Lógicamente todo es evaluable, pero si ese paciente no tiene factores de riesgo, pero va a permanecer crónicamente hospitalizado por alguna causa, se debe reevaluar, ojalá diariamente, si se le adiciona algún factor de riesgo. Paciente médico no quirúrgico agudamente enfermo con sangrado a riesgo de sangrado, no se recomienda en ese momento la tromboprofilaxis química. Como ven, estos son como muy generales, luego pasaremos como a analizar detenidamente algunos aspectos, sobre todo de las patologías más frecuentes que se manejan en la UCI. Para paciente médico no quirúrgico agudamente enfermo con factores de riesgo para TBP, pero con sangrado o con alto riesgo de desarrollarlo, se sugiere el óptimo uso de medidas de compresión graduadas 2C o compresión neumática intermitente 2C versus profilaxis química. Cuando el sangrado o el riesgo de sangrado disminuye, se sugiere iniciar la tromboprofilaxis química. Y para paciente médico que está en profilaxis química se sugiere continuarlo durante el tiempo de hospitalización. Con respecto a esto hay algunas cosas que podemos hablar al final. Pacientes en hogares geriátricos inmovilizados no se recomienda de rutina tromboprofilaxis química, a no ser que el paciente esté en hogar geriátrico o en casa y que tenga un tumor que está en tratamiento y el paciente tenga factores de riesgo, como lo mencionamos en el score de Padova, y le dé más de 4, probablemente ese paciente sí se beneficie, dependiendo del pronóstico que tenga, de tener tromboprofilaxis química en casa. En este metaanálisis básicamente es para mostrarle que si yo utilizo heparina de bajo peso molecular versus un placebo, definitivamente me da a favor de que me previene la trombosis venosa. Lo mismo que la heparina no fraccionada y las medidas de compresión neumática. Y al contrario, este es un punto importante, es que si yo utilizo heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, en los metaanálisis básicamente les da como igual. Ya depende de las condiciones clínicas de cada paciente, de la disponibilidad de recursos, si yo utilizo una o la otra. Aquí con respecto en trauma, al riesgo de sangrado, como ven, hay como una ligera tendencia hacia que pudiera yo utilizar heparina no fraccionada. La razón es muy sencilla, porque en paciente de trauma, si yo tengo mucho riesgo de sangrado y utilizo heparina no fraccionada, la ventaja que tiene es que si el paciente me empieza a sangrar, recuerden que la vida media es más corta, pero puedo utilizar también protamina para revertir ese efecto y poder llevar al paciente a cirugía o poder tener un control del sangrado que tenga el paciente. Bueno, en el paciente crítico está alterada la farmacodinámica de todos los medicamentos que utilizamos. ¿Por qué está alterada? Por estos factores: edema, vasoconstricción, falla renal, disfunción múltiple de órganos, alto peso corporal, exceso de agua extravascular y vasoactivos. Esto pues va a alterar la absorción de estos medicamentos. Y la respuesta a esto, bien sea que tengan falla renal o simplemente los factores que mencionamos, es tratar de medir los niveles de antifactor 10A. Como lo mencionó el doctor Ardila, aquí hay un valor genético grande. Existen tablas para hacer el ajuste, si bien sea que yo estoy persiguiendo una solo profilaxis o estoy persiguiendo una anticoagulación formal del paciente. Esto es algo que debemos aprovechar. No todas las clínicas tienen la disponibilidad de hacer esta medición. El Centro Médico Imbanaco lo tiene y yo creo que esto debe ser más aprovechado. Tenemos pacientes ancianos o pacientes con falla renal que utilizan heparinas de bajo peso molecular y, como les menciono, si uno hace una adecuada medición, pues va a tener unos y poder tomar una mejor decisión en cuanto a las dosis.
Esa es la diferencia entre las heparinas de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada en el caso de la isquemia cerebral. En este caso, como ven, está a favor de utilizar heparinas de bajo peso molecular. Entonces, en este tipo de pacientes con ACV isquémico, que dependiendo del tamaño del ACV isquémico, puede ser un hemisférico o puede ser simplemente lacular, voy a tomar la decisión de iniciar la tromboprofilaxis. Debo tener en cuenta que inicialmente trato de utilizar métodos mecánicos. Los métodos mecánicos, como las medidas de compresión, no se deben utilizar como la única estrategia. Se sugiere uso como la única estrategia solo cuando hay contraindicaciones, o sea que tenga además un ACV isquémico con transformación hemorrágica y que sea grande. Se debe aplicar tan pronto como sea posible al paciente y mantenerlo durante el tiempo que el paciente se encuentre postrado en cama o en rehabilitación. Y el tipo más adecuado de compresión y la duración óptima de esta aplicación no están bien establecidos. En lo posible tratar de mantenerlos durante la hospitalización. Hay unos estudios que muestran que hasta un 30% de esas trombosis venosas profundas se desarrollan al sexto o séptimo día después del regreso del paciente. Y con respecto ya a utilizar las heparinas, se recomienda el uso rutinario de la dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada para la prevención en todos los pacientes con ACV. Y se prefiere la heparina de bajo peso molecular, como lo vimos en el estudio, a la heparina no fraccionada. El tratamiento debe ser iniciado entre las primeras 48 horas del evento agudo y debe continuar durante aproximadamente 14 días. La duración del tratamiento debe ser evaluada en forma individual de acuerdo al grado de inmovilización del paciente y los factores de riesgo. No debe administrarse en pacientes con evidencia de transformación hemorrágica. Y el uso de profilaxis farmacológica no se debe ser una contraindicación para la administración de ácido acetil salicílico, que siempre se olvida cuando uno está manejando esta patología. En cuanto a neurocirugía, en estos pacientes son complejos cuando no les llegan a la UCI. Ellos tienen unas directrices, como pueden ver, pacientes que se llevan a craneotomía, si se hospitaliza desde el día previo, utilice compresión neumática intermitente, ojalá el día anterior. En el POP de craneotomía, esperar 24 horas antes del inicio de la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. En craneotomía en paciente de alto riesgo, con un compromiso motor, malignidad, cirugía de larga duración, en el posoperatorio inmediato debe utilizar medidas de compresión neumática hasta que alcance el tiempo estipulado para iniciar la protección con heparinas de bajo peso. En cirugía de columna, aquí se me fue, aquí todavía estamos hablando de craneotomía en paciente de alto riesgo, y en el posoperatorio siempre utilizar las medidas de compresión neumática e iniciar la heparina cuando ya el riesgo de sangrado haya disminuido. En general, como se mencionó, se debe hacer después de las 24 horas. En pacientes con lesión de médula espinal se recomienda extender la profilaxis hasta el periodo que termine la rehabilitación cardíaca, rehabilitación física. Pacientes con hemorragia intracraneal, medidas de compresión desde el ingreso, iniciar heparinas de bajo peso molecular cuando ya el riesgo sea bajo, generalmente se logra cuando esa hemorragia se ha estabilizado y han pasado más de 72 horas. Y continuar la heparina hasta que la deambulación sea adecuada. Miren esto que deja un poco preocupado. Este es un estudio en pacientes de cirugía vascular con obstrucción de arteria cardíaca en 105 pacientes, en 119 con aneurisma abdominal, y lo llamativo es que estos pacientes les hacen un ecodoppler un día antes de la cirugía y al regreso y a los 30 días. En todos ellos se hizo tromboprofilaxis al inicio en el postquirúrgico, en 6 horas postquirúrgico, pero miren esa presentación que se documenta en el aortíaco hasta 18% de trombosis venosa profunda, encontrando un 9% aproximadamente intrahospitalario y 8.6% después del egreso. Y en el aneurisma de aorta abdominal, 21%, también con un 15% intrahospitalario y un 5% después del egreso. Es preocupante porque a pesar de que se hace lo pertinente,
se presentan estos casos. Eso lo que nos obliga es, en este grupo de pacientes de más alto riesgo, a estar muy atentos a los signos clínicos de TBP y a tratar de hacer screening para trombosis venosa profunda. Esto en pacientes de cirugía gastrointestinal, en este caso hepática, en ellos se presenta hasta un 5% de incidencia de TBP. En este estudio, básicamente, ellos lo que hicieron es tratar de ver si eran muy juiciosos con el inicio en mantenerle la tromboprofilaxis, iniciar con la mecánica y luego la química, y en este número de cirugías que hacen, ellos lograron que en el posoperatorio inmediato pues asegurar la hemostasia y inician heparina 5.000 unidades de heparina no fraccionada cada 8 horas, y hasta los 90 días de seguimiento en este estudio ellos no documentaron trombosis venosa. En los pacientes de trauma se presenta algo parecido, hay mucha incidencia de TBP. Sabemos que tenemos un poco de temor en el inicio de la tromboprofilaxis y básicamente estos son como los principales factores de riesgo que hay: los catéteres, la lesión medular, la hipotensión al ingreso y la fractura pélvica nos da unos riesgos individuales con un O-ratio muy alto, lo que nos obliga a estar más pendientes de estos pacientes. Miren que los catéteres, dependiendo de la localización, el femoral 46 y el yugular 47, algo que nos ayuda a manejar a nuestros pacientes, pero a la vez también nos da un factor de riesgo muy alto para poder presentar trombosis venosa. Todos los pacientes deben recibir compresión neumática intermitente tan pronto sea posible, y se descarte compromiso vascular o fracturas. La compresión se interrumpe únicamente para cirugía o para procedimientos radiológicos. La heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada se inicia 6 horas post procedimiento cuando se excluya sangrado en ausencia de sangrado cerebral o hemorragia. Miren, otro grupo que es de muy alto riesgo, los pacientes con obesidad mórbida que se llevan a cirugía. Este grupo, hay unos grupos como los ancianos o los pacientes con peso extremo que se salen como de las guías. Es un estudio francés y muestra que hay un poquito muy heterogéneo como la conducta. En cuanto a cuándo inician la tromboprofilaxis, hay una variación en promedio a las 6 horas, algunos en algún día, al segundo día. Miren que las moléculas que se utilizan y el tiempo que se les da después de los procedimientos. En estos grupos se requiere como más análisis individual para poder proceder a la profilaxis con este grupo de pacientes. En cirugía cardiotorácica es muy complejo, no hay unas guías específicas. Y en cuanto a la parte urológica, lo más importante yo creo aquí es que los pacientes de bajo riesgo con procedimientos urológicos menores, incluyendo las transuretrales, no deben recibir tromboprofilaxis. Lo que se recomienda es deambulación precoz. Y básicamente que el objetivo es estratificar bien el paciente. Si usted estratifica el riesgo, va a poder hacer una adecuada intervención. La duración de la profilaxis, idealmente hasta que el paciente se encuentre ambulatorio y se dé egreso a casa. ¿Cuándo extender la tromboprofilaxis? Hay pacientes que se van a casa y ahora con los famosos home care y en los hogares, este grupo de pacientes están como en el limbo. Ahí se requieren más estudios, pero como les mencioné, si uno hace un adecuado análisis de los factores de riesgo, si el paciente es rescatable, si el paciente conserva una movilidad y una independencia, pues de pronto no lo requiere, pero si se encuentra postrado va a depender de la patología que tenga el paciente. Las dosis, es importante los puntos aquí, que cuando tenemos pesos extremos mayores de 100 kilogramos, la enoxaparina pasa a 30 miligramos cada 12 horas, y en heparina no fraccionada, en obesos de más de 100 kilogramos, sería 5.000 unidades 3 veces al día. Se debe medir las plaquetas al quinto y al noveno día. Y en cuanto a la tromboprofilaxis mecánica, evaluar bien al paciente, hacer buen examen físico, porque si tiene alguna de estas condiciones,
es factible que el paciente no sea candidato a utilizar tromboprofilaxis mecánica y al contrario de hacerle un bien, le estemos ocasionando de pronto al paciente un evento adverso o una complicación. Muchas gracias.